Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eric Bizama y junto a mi compañero Rodolfo Valenzuela le daremos a conocer sobre la línea de tiempo de la electricidad. En este trabajo les presentaremos una línea de tiempo del principio de la electricidad y otra de la llegada de la electricidad a nuestro país.
Tales de Mileto, 600 a.C. Fue un filósofo griego y fue considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Descubrió la electricidad estática al frotar ámbar con un pañuelo. Este atraía objetos de menor peso que él y este fenómeno le llamó electrón. Teofastro, 310 a.C. Al igual que Tales de Mileto, fue un filósofo griego. Estudió en la escuela de Platón. Explicó que hay otras sustancias que poseen propiedades estáticas. William Gilbert, 160 después de Cristo, descubrió la electricidad como tal, utilizando principios de Tales de Mileto. Clasificó materiales aislantes y conductores. Aportó al campo de la electrostática y el magnetismo. Demostró el magnetismo terrestre y empleó definiciones como energía eléctrica y atracción eléctrica.
Otto von Guericke, 1672. Inventó la primera máquina electrostática, capaz de producir una descarga eléctrica, la cual estaba formada por una esfera de azufre. Esta constaba con una manivela que al girarla y tocarla inducía una carga. Francis Hauck-B, 1705. Perfeccionó el invento de Otto von Guericke. Implementó una esfera de vidrio con una pequeña cantidad de mercurio, la cual generaba una carga electrostática. Al colocar las manos sobre ella producía un resplandor azul. Stefan Gray, 1720. Demostró la conductividad de los cuerpos, fabricó dos columpios de seda, donde posteriormente transmitió energía estática a un niño. Dejó al niño suspendido sobre residuos de oro y ellas se atraían, y determinó que hay materiales conductores como aislantes.
Charles Francois de Cisternay-du-Fay, 1733. Sus estudios se basaron en los de Stefan Gray. Observó el comportamiento de una lámina de oro y de una de vidrio electrificadas. Aquí concluyó que existen cargas positivas y cargas negativas. Von Clayt y Muschelbroek, 1745. Fueron quienes crearon un condensador eléctrico llamado la botella de Leyden, el cual se almacena energía estática. Este descubrimiento fue en el año 1745. Benjamin Franklin, 1752. Descubrió la naturaleza eléctrica, expone que la electricidad es un fluido existente en la materia.
Henry Cavendish, 1773. Concluyó la existencia de la carga eléctrica y el voltaje. Comparó la botella de Leyden y un experimento de él, y determinó que esta misma transmitía un alto voltaje pero una carga baja. Mientras tanto, su experimento un bajo voltaje y una carga alta. Agustín de Column, 1777, creó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas. El descubrimiento terminó en 1785, actualmente conocida como la ley de Coulomb. Luigi Galvani, 1786. Sus investigaciones se basaron sobre la electricidad animal. Determinó que la electricidad ocasiona efectos fisiológicos en los seres vivos. Todo lo ya mencionado lo plasma en un libro nombrado como Electricidad Animal.
Alejandro Volta, 1800. Crea la primera celda electrostática y al mismo tiempo fabricó una batería capaz de elaborar una corriente eléctrica. Volt es la unidad de medida del potencial eléctrico. Tensión. Sir Humphrey Davy, 1801. Descubre la electroquímica, examina el arco eléctrico y su incandescencia. Hans Christian Oersted, 1819. Descubrió el electromagnetismo. Esto fue crucial, pues que puso en evidencia la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo.
William Sturgeon, 1823. Construye el primer electroimán, el cual contribuye de una herradura que la envolvía una bobina. Por esta circulaba una corriente desde una batería. Con esto finalizó un punto de partida a nuevas invenciones de máquinas útiles y controlables. Georg Simon Ohm, 1826, físico y matemático alemán, formuló la ley de la corriente eléctrica, definió la relación entre tensión y corriente. Contribuyó con la conocida ley de Ohm. Joseph Henry en 1830 descubrió el principio de la inducción electromagnética, pero tardó tanto tiempo en dar a conocer su trabajo que el descubrimiento se lo concedieron a Faraday, ya que estaban trabajando a la par en este principio de la electricidad. También inventó el telégrafo, pero por falta de recursos Morse lo patentó, pero Henry le prestó todo su apoyo. El principal estudio de Henry fue observar si un conductor
Michael Faraday, 1831. Faraday es muy conocido por su trabajo relacionado al magnetismo. Su primer experimento registrado fue la pila voltaica. Como también en la química, interesado en los estudios del cloro, con este estudio se descubrieron dos nuevos compuestos del cloro y del carbono. Samuel Morse, 1832. Su principal invento fue el circuito electromagnético para transmitir información determinada. Como también inventó un alfabeto, a esto se le denominó código Morse. El código Morse consistía en transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en un código, que cada pulso era un número o una letra. Charles Weston, 1837, desarrolló diferentes aparatos como el caleidófono y el estereoscopio como el primer telégrafo de aguja, además de diversos aportes como la medición de resistencia eléctrica como el dispositivo en puente denominado Weston. El puente de Weston es un circuito eléctrico que se utilizaba para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente.
Henry Lens, 1842, formuló la ley de oposición de las corrientes inducidas, denominada la ley de Lenz. La ley de Lenz para el campo electromagnético relaciona cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético y afirma que las tensiones o voltajes aplicados a un conductor generan una fuerza electromotriz cuyo campo magnético se opone a toda variación de la corriente original que lo produjo. James Joule, 1843, desarrolló la ley de Joule que dice que todo cuerpo conductor recorrido por una corriente eléctrica desprende una cantidad de calor equivalente al trabajo realizado por el campo eléctrico. La ley de Joule es un fenómeno irreversible por el cual, si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. Esto ocurre cuando chocan los átomos del material del conductor por los que circula. Heinrich Heisler, 1857, inventó una bomba de vacío, la cual permitía extraer el aire gracias al vacío generado por el descenso de la columna de mercurio. Construyó un tubo de vidrio en cuyos extremos había colocados unos electrodos metálicos. Observó una serie de fenómenos luminosos y lo denominó como tubo de Heisler.
William Crocker, 1875. Sus estudios giraron a la descarga eléctrica en un tubo de vacío y descubrió que los rayos catódicos se desplazaban en línea recta. Finalmente concluyó que eran partículas de cargas negativas. William igual era químico y descubrió el elemento químico el talio. En la tabla periódica la encontramos como Ti y el primero en analizar el gas de helio. Thomas Edison, 1881. Creó la primera lámpara incandescente con un filamento de algodón carbonizado. Esta permaneció encendida por 44 horas. 2 años más tarde se construyó la primera central eléctrica en Nueva York. Thomas Edison fue el que revolucionó la energía eléctrica al crear la lámpara incandescente. Más adelante veremos lo que ocurrió gracias a este invento y también fue el principio de cómo llegó la energía a Chile. Nikola Tesla, 1882. Es considerado como el padre del sistema eléctrico actual. Desarrolló un sistema práctico para generar y transmitir corriente alterna, así como el primer motor de inducción trifásica. Luego desarrolló generadores de alta frecuencia y la llamada bobina de Tesla que se expuso en 1891.
George Westinghouse. Es el responsable de la utilización de la corriente alterna en los suministros eléctricos de Estados Unidos. Esto hizo posible que el país en su mayoría contara con suministro eléctrico. George fue uno de los principales rivales de Thomas Edison. Esta rivalidad se le llamó Guerra de Corriente. George desarrollaba los sistemas de transmisión de corriente alterna y Edison apoyaba la corriente continua, y al final triunfó la corriente alterna por sus menores pérdidas de energía y bajos precios. Albert Einstein, 1905. Introducía la teoría de la relatividad general estudiando el movimiento de los cuerpos y el electromagnetismo en ausencia de la fuerza de interacción gravitaria. Bueno, para empezar a hablar de qué es lo que pasó con la electricidad en Chile, todo empezó durante el siglo XIX. La energía que movía el mundo era el carbón, ya que se usaba en los ferrocarriles, para las máquinas agrícolas, barcos a vapor y en artefactos domésticos como la plancha y la cocina.
pero en el año 1879 el estadounidense Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica que revolucionaría la época. En 1883 la energía eléctrica hizo su aparición en Chile, cambiando la noche santiaguina, 2 faroles de 5 luces, cada uno capaces de alumbrar más que 40 velas. Fueron instalados en plena Plaza de Armas de Santiago, uno al costado del portal McClure y el otro en el portal Fernández Concha. Esta primera experiencia con la energía eléctrica hizo que los empresarios empezaran a observar y de querer implementar estas nuevas formas de energía e innovaciones tales como el transporte de pasajeros de red urbana, como carros impulsados por energía eléctrica, dejando de lado tranvías de sangre. Las tranvías de sangre eran como igual que las líneas del tren, pero se trasladaban con caballos y carrozas. Esas eran las tranvías de sangre. Y eso unía la estación central con calle San Diego a través de la Alameda. En 1889 se había firmado el contrato con Paris Hermano para implementar un tranvía eléctrico para cumplir con las exigencias del contrato. La compañía debió instalar 3 centrales generadoras de corriente continua de 600 kW en las esquinas de las calles Mapocho y Almirante Barroso. Paris Hermano posteriormente transfirió su contrato a Chilean Electric Transport, de empresarios británicos que aportaban mayor capital para responder a la gran demanda. En 1895, año en que se dicta la ley que crea el cargo de inspectores de gas y agua. Esta ley era como para tener el control y distribuir el gas y el agua. Desde ahí se empezaron a armar los sistemas de alcantarillado. En 1897 se crea la primera central hidroeléctrica aquí en Chile y la segunda en Sudamérica. Esta estaba en Chivilingo, lugar cerca de Lota. La empresaria minera Isidora, quien hace realidad el sueño de su difunto marido. En 1904, el presidente Germán Riesco dicta la primera ley de servicio eléctrico. La fecha fue el 4 de agosto y la norma llevaba el número 1665. Y en diciembre de ese mismo año comenzó a operar la ley. En el siglo XX se expande el uso de la luz eléctrica, la gran demanda de energía eléctrica obligó a las instalaciones nuevas de centrales generadoras de energía y a la creación de una gran empresa que se encargará de su distribución. En 1921, la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica se fusionó con la Chilean Electric, surgiendo de esta manera la Compañía Chilena de Electricidad Limitada, la empresa encargada de la generación y la distribución de energía eléctrica, que en ese entonces se conocía como Chilectra. Esta fusión no solo va a cubrir las necesidades de los santiaguinos, sino además ofrece servicio en zonas como Valparaíso y el Valle de Aconcagua. En 1924, la inspección eléctrica dependía administrativamente del Ministerio del Interior para pasar posteriormente a depender del Ministerio de Obras y Vías Públicas, formando parte de la sección de ferrocarriles particulares. En 1925, reconociéndose la magnitud e importancia de los servicios eléctricos, se crea
la sección de servicios eléctricos separándola de ferrocarriles. En 1930, mediante la ley número 4794, se establece que la empresa de gas queda bajo la tuición de la Dirección General de Servicios Eléctricos, creándose la Superintendencia de Servicios Eléctricos, y dentro de su estructura orgánica se incorporaba el Departamento de Gas, transformándose de este modo en la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas. En 1944, el gobierno inauguró la Empresa Nacional Eléctrica Endesa, creada con la finalidad de optimizar los recursos hidroeléctricos. De esta manera, la empresa estatal impulsó nuevas instalaciones de hidroeléctricas en el norte, centro y sur del país, aumentando la oferta energética eléctrica. Actualmente gran parte de estas empresas son privadas y juntas conforman el Sistema Interconectado Central, sistema encargado de abastecer de electricidad a todo el país. Por medio de la ley número 18.410 se crea la actual Superintendencia de Electricidad y Combustible, cuyo texto original establece su naturaleza, objetivos y funciones, su organización, personal y patrimonio, y una tipificación de conductas sancionables junto al procedimiento multa respectiva. O sea que si no está dentro de la norma, se puede generar una sanción, una multa. Va eso, más que nada, por eso se creó la SEC, para tener un mayor control y hacer las cosas bien. Con esto podemos concluir que la energía eléctrica está de hace muchos años viviendo con nosotros, que en estos tiempos es indispensable, ya sea para la tecnología y para las personas. Esa sería la presentación. Muchas gracias por su atención.